del segundo nivel, y después, bueno, se viene la vuelta del primer nivel, que son los que todavía no han regresado tampoco. Recomendaciones, se sigue manteniendo en los espacios cerrados en Córdoba el uso de los barbijos, así que tienen que ir con barbijo, van a tener que permanecer en la clase dentro del aula con barbijo. En caso de que alguno se sienta que se le moleste y demás, se va a poder retirar del curso, ¿sí? Y volver a ingresar nuevamente, pero en el transcurso de la clase, durante la clase, vamos a estar todos con los barbijos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Por otro lado, una vez que ingresemos, tengan en cuenta que si llega a ser frío ese día, les pido por favor que lleven camperas, teniendo en cuenta de que el objetivo por el momento es seguir teniendo la ventilación cruzada, lo cual implica el que vamos a tener todas las ventanas abiertas. Así que por favor, prevean esos casos para los días que tengamos, todos los días que tengan clase, porque les va a pasar con todos los docentes, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta porque esto es lo que se nos viene, digamos, con respecto a la vuelta, ¿sí? Se adelanta la vuelta y va a ser a fin de abril, primeros días de mayo, pero por resolución desde el Consejo Directivo se definió comenzar ya desde el lunes que viene, ¿sí? Así que el lunes que viene estaríamos comenzando con las clases presenciales, o sea, ya hoy sería la última clase que tenemos virtualidad, ¿sí? Ya desde la clase que viene empezamos con la presencialidad. Bien, bueno, habiendo planteado esto, vamos a regresar y vamos a ir a nuestra unidad. Vamos a comenzar, un segundo. Ahí está. Bien, bueno, vamos a continuar. Habíamos estado viendo lo que era la implantación de los archivos. En eso estábamos trabajando con todo lo que significaba el colocar un archivo o implantar el archivo al momento de hacer, por ejemplo, un grabado. Entonces, el dispositivo, el sistema operativo, conjuntamente con el dispositivo, tienen que buscar un lugar donde guardarlo. Entonces, tenía que buscar lo que se denominan los bloques disponibles, y ahí empezar a guardarlo. El tema era cuando se empezaban a grabar y a borrar los archivos. Habíamos visto que no es que corríamos los riesgos, sino que lo que iba pasando, lo que iba sucediendo es que se iban eliminando los archivos, y al momento de eliminar el archivo se iban generando huecos, ¿sí? Se van generando huecos, que esos huecos están asociados a justamente al hecho de que entre dos archivos, entre dos bloques ocupados, quedan espacios disponibles. Entonces, el disco se empieza a fragmentar, empiezan a quedar huecos por todos lados, y eso de algún modo hace que sea un poco más lento la lectura cuando uno tiene que cargar un archivo en memoria. Entonces, eso tiene sus complicaciones, pero tenía sus ventajas, que era justamente el poder hacer uso de todos los bloques, de todos esos espacios, con algunas de las técnicas como la lista ligada o la lista ligada con índice. El problema se presenta fundamentalmente en los huecos grandes cuando usábamos archivos contiguos, porque quedaban muchos fragmentos grandes que no se podían usar, porque después, por ejemplo, los archivos que se venían a grabar eran todos archivos muy grandes, ¿sí? Entonces, bueno, ante esto nos encontrábamos con estas disyuntivas y estas complicaciones. Habíamos dicho que la que utiliza índice es una de los ejemplos de FAT, es la tabla que usa justamente lo que usaban Windows anteriormente, que eran FAT16 o FAT32. Ese 16 o 32 significa la cantidad de bits y es la cantidad de direcciones que puede asignar al disco, o sea, 2 a la 16, 2 a la 32, es la cantidad de direcciones que tendremos para los discos. Y ahora vamos a ver sobre lo que es la implementación de los sistemas de archivos en Linux, porque los nodos I son específicos de Linux. Y luego vamos a ver NTFS, que es el actual sistema de archivos que está usando Windows, que es mucho más seguro, mucho más estable y mucho más robusto. Además de que permite mayor cantidad de direcciones para apuntar hacia los espacios de disco. Bien, en este caso vamos a comenzar con lo que es los nodos I. Decimos que todo archivo directorio en Linux tiene asociado un número de inodo.
Recuerden que para Linux todo es un archivo, por lo tanto todo aquello que aparezca como un archivo va a tener lo que se denomina un inodo. Vamos a ir viendo, justamente nos vamos a ir adentrando a esto, ¿sí? El inodo no, por ahora no va a ser más que un número, después vamos a ver que es una estructura, ¿sí? El inodo es un bloque de disco que contiene los atributos de un archivo y las direcciones de los bloques de datos, representados por un número. O sea, hay un número que dice cuál es el inodo y ese número asocia al bloque. Ese bloque, que lo que tiene los atributos del archivo y las direcciones de los bloques de datos. O sea, en ese bloque del inodo no tenemos datos del archivo, sino lo que tenemos son atributos y punteros. O sea, punteros que son estas direcciones a bloques donde se encuentran los datos de nuestro archivo. El inodo se representa como un número, como lo planteé anteriormente, un número entero. Ese número entero representa a este inodo, que es justamente este bloque con esta estructura. Y los directorios en Linux contienen el nombre del archivo directorio y su número de inodo asociado. O sea, el directorio, recuerden, no tiene datos, sino que el directorio lo que conoce cuáles son los nombres de los archivos y cuál es el número de inodo, y cuáles son los directorios y cuáles son los números de inodo. O sea, yo conociendo el inodo, el numerito, ya sé cuál es el bloque que contiene la información del archivo y de ahí puedo recuperar todo el archivo porque tengo todos los punteros hacia los bloques de datos. El atributo número de enlace, que vamos a ver en unos minutos, es el que identifica desde cuántos directorios se accede a un archivo. Ese atributo me indica, de algún modo, que yo tengo un número, por ejemplo, que diga 3, significa que hay al menos 3 archivos, ¿sí? Que están accediendo al mismo dato, a la misma información. Es algo muy similar a un acceso directo, no más que el acceso directo en Linux es lo que se denomina enlace simbólico, y acá se referencia a algo que se llama enlace duro. El enlace duro va a permitir tener varios enlaces hacia el mismo archivo, y yo voy a poder ir borrando sin que se borre el contenido del archivo. Vamos a ver qué interesante que se presenta eso. Entonces, ese atributo número de enlace identifica desde cuántos directorios se accede a un archivo. Veamos un poquito más sobre el inodo. El inodo es un bloque de disco que contiene los atributos del archivo. Bueno, todos los archivos de directorio contienen asocios, bueno, lo que hemos planteado recién. Agregamos lo último, que es que el inodo es una estructura de datos almacenada en un bloque de disco. Eso es importante identificar que se identifica por un número, ¿sí? Yo por un número puedo identificar el inodo, pero el inodo es una estructura que contiene estos atributos y contiene los punteros o los directorios, son entradas que en realidad tienen las direcciones, perdón, son entradas que tienen las direcciones hacia los bloques de datos. La información de qué bloques pertenece a cada archivo está descentralizada en cada inodo. Esto lo hace más robusto. ¿Qué hace referencia a esto? Que en realidad no se encuentra todo en el bloque, sino que vamos a ver que ese bloque va a tener algunas direcciones que van a apuntar a bloques que van a tener más direcciones. Ahora lo vamos a ver gráficamente para poder cerrarlo correctamente. Pero es información totalmente descentralizada, ¿sí? De los bloques. Eso es muy interesante. Solo es necesario llevar a la RAM la información del inodo cuando se abre un archivo. ¿Qué es lo que estamos planteando? No es necesario que yo lleve todo el archivo a RAM, sino que lo único que llevo es el bloque que contiene los atributos y las direcciones. Entonces, cuando yo requiera el acceso a alguna parte del archivo, bueno, voy a saber en qué dirección tengo que tomar para ir a buscar el bloque correspondiente y llevarlo a RAM, ¿sí? Eso lo hace muy robusto. Trae como la gran ventaja el no tener que cargar todo nuestro archivo en memoria, sino que ir cargando las partes que vamos necesitando de él, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un inodo, esta primer columna que vemos aquí, que dice de 1 al 2, y después tenemos tres entradas más. Bueno, ese sería un inodo que tiene lo siguiente, tiene en este caso 15 entradas de direcciones de bloques, de las cuales vamos a ver que apuntan de alguna forma a otros bloques, ¿sí? A otros bloques, donde los 12 primeros bloques
apuntan al bloques de discos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fíjense, el número 1 apunta a una dirección, ¿sí? Que es al primer bloque, al bloque número 1, y ese bloque número 1 tiene los primeros datos del archivo. O sea, ahí está la información nuestra de nuestro archivo. No está en nuestro inodo, sino que en nuestro inodo está el puntero que dice dónde comienza el contenido de nuestro archivo, los datos de nuestro archivo. Entonces, en este bloque 1 comienzan los datos, continúan en el 2, en el 3, en el 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si nuestro archivo, vamos a suponer que cada uno de estos bloques pesa un K? Vamos a suponer que pesa un K. Entonces, este puntero, que es el primero, apunta a la dirección 1 y apunta a un bloque de un K. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 12 punteros, significa que mi archivo pesaría hasta el momento 12K. Pero si mi archivo pesa 15K o 20K, no me alcanza con estos 12 punteros, porque estos 12 punteros apuntan a 12 bloques, de los cuales cada uno de ellos pesa un K. Entonces, en total, ahí yo tendría 12 y necesito, por ejemplo, 20K. Bueno, si yo necesito un archivo que pese más de lo que apuntan los 12 primeros bloques, o sea, las 12 primeras direcciones, entonces tengo que utilizar los siguientes 3 direcciones. Las siguientes 3 direcciones, fíjense lo que dice. Los 3 últimos punteros indirectos se llaman indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque no apuntan directamente a bloques de datos, sino que apuntan a bloques que lo que contienen son punteros a bloques de datos. Es como un índice de un índice. ¿Está bien? Es como un índice de un índice. Entonces, el primero es un puntero a un bloque indirecto. La dirección de un bloque que contiene tantos punteros a bloques de datos como quepan en el bloque de disco. ¿Qué quiere decir esto? Este puntero apunta a este bloque. Vamos a suponer que un puntero pesa, vamos a suponer que pesa un K. ¿Sí? Vamos a suponer que pesa un K. Perdón, un byte. Un byte. Bien. Un K, ¿a cuántos 1000 bytes equivalen? Un kilobyte, ¿a cuántos bytes equivalen? 1024. Muy bien, Mateo. Perfecto. Un K, un kilobyte, equivale a 1024 bytes. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que, primero, nuestros 12 primeros punteros apuntan a un bloque que pesa 1024 bytes. Este bloque del inodo es de 1024. O sea, este bloque que está aquí es de 1024. ¿Estamos de acuerdo? Son 1024. Estos 1024, bueno, tengo un punterito que apunta acá. Bueno, vamos a suponer que cada una de estas direcciones, tengan en cuenta que el inodo, aparte de tener toda esta información, tiene los atributos del archivo, ¿no? Tiene que tener toda la información de los atributos del archivo. Entonces, no es solamente estas 15 entradas lo que tiene el inodo. El inodo tiene todo esto más todos los atributos. Y ahí completamos los 1024 bytes, o sea, el 1K, ¿sí? Bien, pero vamos a suponer que cada uno de estos numeritos es un byte. Vamos a hacer una suposición de que es un byte. Entonces, este byte, ¿qué es lo que me está diciendo? Que apunta a un bloque de 1024 bytes. Eso es lo que me está dando. Me está dando el número 1 que apunta a 1024. Bien, este número 13 sería, el número 13, apunta a un bloque de 1024 bytes, donde sabemos que, donde vamos a saber que cada entrada pesa un byte. Entonces tengo 1024 direcciones. ¿Qué quiere decir? Que este bloquecito, ¿sí? Este bloquecito en realidad apunta a 1024 direcciones, bloques que contienen datos. Cada uno de esos bloques son de un K. Le estoy haciendo un ejemplo muy burdo, porque ahí lo hace con el ejemplo de los 32 bits, ¿sí? Pero nos tendremos que poner a sacar números con los 32 bits para que ustedes puedan llegar a cerrar ese número. Después todos los ejemplos que vamos a hacer van a ser con 32 bits. Ahora estoy haciendo un ejemplo muy burdo, fácil de comprender. Así que son 1K, 1024 bytes. Entonces, un byte es una dirección, un número, un byte en este caso. Entonces, ese número apunta a un bloque que pesa 1024 bytes, o sea, un kilobyte. Eso es lo que pesa cada uno. Entonces, este está apuntando a 1024 más. Significa que mi archivo que pesaba 20K, va a utilizar los 12 primeros más 8 más. Va a usar 8 más, pero esos 8, ¿de dónde salen? Salen de este
bloquecito que tiene 1024 punteros. No sale del inodo directo. Del inodo sale un puntero indirecto a un bloque que tiene 1024 punteros más. Pero ¿qué pasaría si no me alcanza con esos 1024 punteros? Supongamos que nuestro archivo, en vez de pesar 20K, pesara, no sé, algo así como 3000K. Si pesara 3000K no me alcanza con estos 1024 punteros porque apuntan a 1024K. Apuntan cada uno de ellos a un K, por lo tanto no me alcanzaría. Entonces necesito ir al 14, sería la posición esta 14 que tenemos aquí, que en realidad ¿qué es? Es otro puntero, ¿tá? Que apunta a un bloque, pero fíjense, este es un puntero a bloques indirectos dobles. ¿Qué significa? Que es un bloque que tiene 1024 punteros, cada uno de ellos apunta a un bloque que tiene 1024 punteros, donde cada uno de ellos tiene una dirección, ¿sí? Que apunta a un bloque de un K. Entonces, ¿cómo se va separando esto? Y el tercero, lo que me dice es que es triplemente indirecto. O sea, ya no es doble, sino que es triple lo indirecto. Entonces, un puntero que apunta a un bloque que tiene punteros, que apuntan a bloques que tienen punteros, que apuntan a bloques que tienen punteros. Y recién ahí llego al bloque del disco. Bien, en este caso, en el ejemplo que plantea aquí, que es con 32 bits, ¿sí? Y los 32 bits van a depender cómo se dividan esos bits, por eso que por ahora no lo planteo mucho, llega a una estructura que permite, por ejemplo, llegar a direccionar 16 millones de bloques, en este caso porque estoy usando los 32 bits. Ustedes hacen 2 a la 32 y van a tener ese valor que estamos hablando ahí, y por eso sería la cantidad de direcciones que podríamos llegar a apuntar, ¿sí? Con este sistema de archivos. Lo que estamos planteando con esto es una estructura rara. Entonces, fíjense, el archivo puede ser tan grande como tener toda esta estructura completa, y sin embargo, cuando yo cargo en memoria RAM, lo único que cargo es el inodo, es esta primer columna, es la única que cargo. Esa es lo que cargo en RAM. Entonces, a diferencia de FAT, que tenía que cargar todo para saber si el bloque estaba ocupado o no estaba ocupado, además, teníamos que conocer todo, cada uno de los bloques, si estaba ocupado o no. En este caso no es necesario, solo cargo el inodo, y de ahí, de acuerdo a lo que voy necesitando, voy trayendo. Si la información que estoy buscando se encuentra en una posición que lo apunta es el doblemente indirecto, entonces tendré que ir al primer bloque que identifique el doblemente indirecto, al segundo bloque, y recién ahí voy a llegar a donde se encuentran los datos. Pero la ventaja, ¿cuál es? Traigo el inodo, luego traigo el bloque de esas direcciones y así los voy trayendo sucesivamente. ¿Por qué se tienen que dejar primeras 12 direcciones que apunten directamente? No es que se tienen que dejar, Martín, estoy leyendo la pregunta de Martín, que dice, ¿por qué se tienen que dejar las primeras 12 direcciones que apunten directamente? No es que se tienen que dejar, así es la estructura del inodo. Y es correcta. Fíjate por qué. Si tu archivo es pequeño y tiene 12 direcciones o menos de 12 direcciones, con el inodo vos ya tendrías acceso a todo tu archivo, solamente con el inodo. Entonces, la carga es mínima la que tenés y apuntas directamente, por lo tanto, es mucho más veloz también la búsqueda de la información, ¿sí? Pero es una estructura, es un esquema, ya está realizado así. Es simplemente porque esto contempla que tengas los archivos más pequeños directamente con el inodo. Además, ¿por qué? Porque entre el conjunto de atributos, ¿sí? El tamaño del bloque no pesa tanto, todos los atributos que vos terminas colocando. Entonces, con estas direcciones vos tenés una ampliación mayor, ¿sí? Bien, esa sería la ventaja en este caso. Bueno, en los inodos, estos que estamos viendo es para el caso de X2, que soporta solo 32 bits. Ustedes van a ver en los sistemas de archivos, hay distintos sistemas de archivos de X, X2, X3, X4, ya también tenemos dando vuelta las ventajas de estos sistemas de archivos en lo que es Linux, ¿sí? Esto lo tiene un poquito más explayado en lo que es el apunte práctico, ¿sí? En el apunte práctico ahí tiene un poquito más desplayado sobre esta info también. También tienen la posibilidad de averiguar más sobre NTFS, que tampoco acá nos explayamos mucho sobre ellos, pero digamos, hay bastante información como para ver los distintos sistemas de archivos que hoy estamos manejando. Principalmente X4 y NTFS son para un caso para Linux y otro caso para Windows, ¿sí? Entonces, fíjense, viéndolo desde este punto de vista, vamos a suponer que acá tenemos la ristra de los bloques de discos, estos serían todos los bloquecitos en forma continua,
nos encontramos con un bloque de inodo, ¿sí? Este bloque de inodo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un montón de información, ¿sí? Un montón de información necesaria con respecto a qué. Bueno, agarramos el número de inodo, ese número de inodo representa a este bloquecito, y este bloquecito tiene, bueno, información relacionada a los atributos y luego tiene los punteros. ¿Los punteros a dónde apuntan? Fíjense, apuntan en el primer caso, los punteros, obviamente que esto es todo el bloque, ¿no? Pero los punteros a datos 1, ¿sí? Entonces apunta al primer puntero de bloque a datos, el puntero 2 apuntará a otro, ¿sí? Y así sucesivamente irá creciendo a medida que se vaya necesitando. Esto simplemente muestra cómo es más o menos el esquema, ¿sí? De qué manera se presenta el esquema. El tamaño típico del bloque suele ser de 4K, el tamaño típico, ¿sí? De los bloques. O sea que un bloque pesa 4K, estamos hablando de 4 kilobytes, ¿no? lo que pesa normalmente. Y ya vamos a ver lo que es un sector, pero el tamaño típico de un sector son 512 bytes, que el sector es la porción mínima del disco rígido, del disco ya en el dispositivo físico, estamos hablando ahí. ¿Sí? Cuando hablamos de bloque, hablamos de lógico, y cuando hablamos de sector, hablamos de algo físico. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, fíjense, el puntero simple indirecto apunta a un bloque, ¿sí? Este bloque es el indirecto, y este bloque que tiene punteros que apuntan a bloques directos. ¿Sí? O sea, se le llama bloque directo porque en realidad es bloque de datos directos. Apunta, todos son bloques. Este también es un bloque, ¿sí? Y está también en el disco, pero ese bloque tiene punteros que apuntan a otros bloques que tienen datos. Son los datos de información justamente del archivo que nosotros estamos implantando. En el caso del doblemente indirecto, que vamos a tener un bloque, por ejemplo, ¿sí? Ese bloque tiene, cada uno de las entradas tiene una dirección que apunta a otro bloque que tiene a su vez direcciones que apuntan recién a los bloques de datos. ¿Está bien? Entonces, lo importante es, primero, que el inodo es representado por un valor numérico entero, y después que es un esquema, ¿sí? Es una estructura donde esa estructura contiene los atributos, punteros directos a bloques y punteros indirectos, ¿sí? Los punteros indirectos, de los cuales los punteros indirectos podemos identificar 3, el simple, el doble y el triple. Cada uno de ellos apuntan justamente a bloques que puede ser que apunten directamente a bloques de datos o que apunten a bloques que tengan direcciones, ¿sí? Direcciones que apunten a algún otro tipo de bloque, ya sea de datos o a otros bloques de dirección, ¿sí? Dependiendo de cuál estemos hablando. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Va claro? ¿Se va entendiendo? Es importante la estructura de inodo. Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, cualquier cosa me avisa. Bien, fíjense, desde este lado, ¿sí? Si agarráramos justamente a todo un archivo, ¿sí? A todo un bloque que sea específico de un inodo, empezamos a tener un montón de datos. Fíjense acá tenemos, por ejemplo, esos datos que cuando ustedes hacen un ls-l, que pueden ver el detalle y pueden ver los permisos, ¿sí? Como los permisos de usuario, los permisos de grupo, los permisos de otros, ¿sí? Bueno, ya van a ver lo que es el sticky o los SUID o SGID, que también son asociados a ciertos permisos, ¿sí? El ID de usuario, el ID de grupo, el tamaño, acceso, todos atributos, ¿sí? Todo lo que es atributos en forma convencional y común. Después tenemos, por ejemplo, los punteros, ¿sí? Los 15 punteros, que son los que nos interesan, los primeros 12 que iban a bloques de datos directos, y después teníamos los indirectos. Lo que estoy mostrando son el mismo esquema desde distintas gráficas, ¿sí? ¿Por qué? Para que vayan entendiendo que es importante el esquema este, ¿no? Es importante. Después ustedes lo dibujan como más les guste, pero ustedes tienen acá diferentes maneras de mostrarlo y que lo puedan llegar a entender, ¿sí? Tenemos los atributos, tenemos los punteros. Acá podemos llegar a tener, por ejemplo, algún que otro dato más que son considerados también parte de atributos, como por ejemplo la posibilidad de los enlaces, ¿sí? La cantidad de punteros que hay a ese archivo desde distintos directorios, y bueno, todo esto contempla lo que es un inodo. Esto es un inodo. Entonces, primero representado por un número y después representado por toda esta información con los 15 punteros que hemos estado hablando. Bien, sigamos entonces. Eso es con respecto a Linux. En Linux hablamos de inodos. Importante,
En Windows no hablamos de inodos, ¿ven? El Windows no maneja inodos, para empezar a diferenciar, ¿sí? Hasta el momento, cuando hemos estado hablando de inodos o de nodos índices, hacemos referencia siempre a lo que es un sistema operativo de Linux. Cuando pasamos a Windows, ya empezamos a hablar de otro sistema de archivos. Y el sistema de archivos de Windows se llama NTFS. NTFS, que es la evolución y el reemplazo de FAT, fue diseñado desde cero, o sea, no partió desde FAT, sino que es un diseño totalmente nuevo, y lo que hizo fue pensarse para que sea una estructura que permita escalar, como hemos hablado en un principio, que una de las características que tiene que tener un sistema operativo moderno, una de las funciones principales es la evolución, ¿sí? Entonces, tenía que permitir la evolución. FAT, por ejemplo, como sistema de archivos, no es un sistema operativo, entonces sistema de archivos. Pero el sistema de archivos es algo que tiene que manejar el sistema operativo, entonces tiene que acompañar a las funciones del sistema operativo, ¿está bien? Entonces, el FAT, por ejemplo, no tenía evolución. Llegó a un punto donde tuvo un techo y se cortaba. Por eso es que nace el caso de NTFS. NTFS ve todo como un archivo, incluyendo también a los metadatos. Los metadatos es toda esta información de los contenidos que están asociados a los archivos que tiene, los directorios, las entradas, las particiones y demás. El corazón de esto se llama MFT, es lo que es la Master File Table o la tabla maestra de archivos, que en realidad ¿qué contiene? Contiene de dónde están los archivos y sus atributos, o sea, dónde se encuentran esos archivos y sus atributos, en qué partición, por ejemplo, en qué espacio de disco, ¿sí? Y aunque está respaldada en un cierto porcentaje, si se dañan los datos, todo el volumen se pierde. ¿Qué quiere decir esto? La MFT es como el índice de todo lo que tenemos, ¿sí? Como hablábamos de FAT en algún momento, bueno, acá también tenemos la MFT. La MFT va haciendo su cierta copia, ¿sí? Que si ustedes prestan atención cuando instalan un Windows, van a ver que cuando en realidad particionan el sistema con NTFS, van a ver que se crean algunas particiones que ustedes no las están creando, que las crea el propio sistema operativo justamente para ir guardando estos volúmenes, ¿sí? En Windows se suele llamar a lo que es el bloque, se le suele llamar cluster, ¿sí? Es el nombre que suelen recibir los bloques. Estos clusters no son más que los bloques, o sea, nosotros vamos a hablar normalmente de bloques porque es el concepto más genérico. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que también cluster lo vamos a usar para la clusterización de servidores, de equipos y demás, y ya nos puede llegar a ser ambiguo justamente el concepto de clúster. Pero clúster hay que entender que cuando uno está hablando en el sistema de archivos de clúster es porque está hablando de bloques de disco en Windows, ¿sí? Cuando hablamos de un clúster. Bien, ¿qué ventaja tiene? Fíjense que los tamaños que soporta son muy grandes. Por ejemplo, en el caso de un NTFS soportaría hasta un tamaño de exabyte, lo cual es un tamaño excesivamente gigante. ¿Gigante en qué sentido? En que hoy en día no tenemos comercialmente discos de esos tamaños. El tamaño máximo del archivo es de aproximadamente 16 teras, es la implementación actual, lo cual no implica que pueda ir variando. Al tener un soporte de un volumen mucho mayor, puede llegar a ser, puede haber modificaciones en la implementación para que soporte también tamaños mayores. Y el número máximo de archivos es 2 a la 32 menos 1. En realidad, esto hace referencia a la cantidad de archivos que puede tener, teniendo en cuenta que tiene uno específico, que es la MFT, entonces tengo que tener, digamos, en cuenta ese tamaño. El largo de los nombres de archivos es lo que hoy tienen. Por ejemplo, ustedes pueden soportar o colocar un archivo de hasta 255 caracteres, lo cual en sus versiones anteriores, non-FAT, FAT también ya tenía un soporte. ¡Ganadores! ¡Ganadoras! ¡Cállate de casa! Sí, Gabriel Ontivero. Hola, Gabriel. Sí, Gabriel, ¿podrías habilitar tu audio de vuelta? Bueno, ok.
bueno, les pido que tengan esos cuidados. Yo no tengo ningún problema de que participen en la clase, pero bueno, por ahí cuando son cosas que no corresponden para la clase, les pido que mantengamos los cuidados nada más. No hay ningún problema. Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, en lo que era los operativos anteriores a los Windows, el soporte era hasta 8 caracteres. Imagínense lo que era hoy con los miles de archivos que tenemos, poder tener archivos con tan pocos caracteres. Era muy difícil de organizarse, ¿no? Se complicaba muchísimo la organización. Bueno, después algunas cosas más, pero dato importante son estos dos. Permite compresión de datos y la encriptación de datos. Eso sí es muy importante, porque permite tener justamente archivos que son cifrados, o sea, podemos tener archivos seguros, que no lo permitía FAT, FAT no lo tenía, ¿sí? Entonces, hoy con NTFS tenemos cierta seguridad que no la teníamos con FAT, y ahí está una de las grandes ventajas, ¿sí? Acá tenemos, para que ustedes vean, donde se encuentra un exabyte, ¿sí? O exabyte, ¿sí? Que está ubicado, fíjense, después del tera viene el petabyte y luego viene el exabyte. Por lo tanto, estamos hablando de un tamaño bastante grande en el cual se ha previsto la posibilidad de una evolución, de un crecimiento, ¿sí? Acompañando siempre la tecnología, porque todo esto, hasta que no tengamos discos de esos tamaños, esto no se va a usar, ¿sí? No los tenemos comercialmente, cuidado que puede haber discos que se estén usando en proyectos de investigación o en proyectos donde haya empresas que requieran tamaños de archivos excesivamente gigantes, pero no es el caso de lo comercial. Nosotros hoy estamos dando vuelta, no sé cuántos teras estarán los discos, 4 teras, creo que andan, no sé, 6 teras, la verdad que no sé comercialmente en este momento los tamaños más grandes de disco en teras que hay, pero pues normalmente en la facultad, siempre en los laboratorios estamos comprando discos con suerte de 1 tera o hasta 512, porque es lo que nos alcanza y lo que nos alcanza en cuanto a la necesidad, lo que nos sirve, ¿sí? No vamos más allá, pues no tiene sentido comprar discos más grandes. Bien, bueno, pero entonces, ¿cómo es un esquema? Así como en algún momento vimos un esquema general de todo un sistema de archivos, ahora vamos a ver un esquema general de lo que es el NTFS o el sistema del NTFS. Profe, le hago una consulta, me queda duda, ¿qué eran los metadatos? Ahora nos vamos a ir metiendo con los metadatos. Ahora voy a ir aclarando un poquito, ¿sí? Los metadatos son todo lo que tiene que ver con atributos, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con propiedades, atributos relacionados a los archivos, a las particiones, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés una imagen, vamos a poner una foto. Una foto, ¿cuáles son los metadatos de una foto? Son todas las propiedades que rodea esa foto. Por ejemplo, podés haber sacado la foto con una cámara que permita registrar las coordenadas de GPS. Ese es un metadato, ¿sí? El nombre es un metadato. O sea, son todos los datos que de alguna forma no son datos, digamos, datos de información del usuario, sino que son datos de información del archivo, ¿sí? Por ejemplo, dónde fue sacado, a qué hora fue sacado, quién lo sacó, a eso hace referencia el metadato. Entonces, es un conjunto de datos que los podés necesitar para otras causas, ¿sí? A ver, son más datos complementarios que necesarios. Claro, bueno, depende, buena vista ahí, Bruno, vamos a plantear esto, ahí lo voy a debatir un poquito y vuelvo de vuelta al tema, porque dice, son más datos complementarios que necesarios. Depende del punto de vista. Por ejemplo, desde el lado de la seguridad, el dato complementario es más importante que la información en sí. Muchas veces vos necesitas saber quién lo está leyendo, quién lo está viendo, o en qué lugar fue ubicado, más que la imagen en sí. ¿Está bien? Entonces, muchas veces la información, esa de metadatos, puede ser la necesidad tuya para el planteo que vos estés haciendo. Recuerden que en el sistema de información es por eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los peritajes informáticos, vos encontrás suponete, una foto donde estás haciendo un rastreo de un pedófilo, alguien que saca imágenes de niños menores, desnudos, vamos a suponer. Entonces, vos necesitas, si esta persona cometió el error de sacar una foto con una cámara y quedó el registro de ese metadato, vos con ese metadato podés ya tener coordenadas, por ejemplo, de dónde se sacó la foto,
y son la forma en que se rastrea, ¿sí? El metadato es sumamente importante para ese tipo de cosas. Así como también muchas veces nosotros cometíamos errores de sacar fotos y sin saber que nuestras cámaras estaban haciendo eso, lo subíamos a las redes sociales y después alguien podía hacer uso de esa imagen con la red social y, por ejemplo, terminar en cosas raras, ¿no? Terminar en cosas como violaciones. O sea, algo que usted me va a decir, pero exagerado no, pero es así. Y por eso es que algunas de estas organizaciones de redes sociales, cuando uno sube las imágenes, eliminan ciertos metadatos. ¿Está bien? O sea, al subirse, eliminan ciertos metadatos para que no quede expuesta la privacidad de la persona que está subiendo el dato. O sea, fíjense cómo esto que estoy de acuerdo con que en el normal de la mirada es un dato complementario, pero es un dato propio del archivo que puede ser muy importante a la hora de otras necesidades, ¿sí? Bien, entonces, creo que contesto ambas preguntas, si no después me lo van llevando. Entonces, como esquema general tenemos la partición, ¿sí? Que tiene su espacio de partición de arranque, donde en la partición tiene su sector de arranque, la parte de buteo, que es donde tiene no solamente tiene información sobre aquel valor mágico de saber justamente a qué partición hace referencia, sino también tiene el tipo de partición, el largo que tiene, es lo que se denomina el volumen, ¿sí? Es este conjunto dice, bloque de código básico para iniciar el sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Y si es el arranque, es ahí donde comienza el sistema operativo, donde se va a arrancar el sistema operativo. Recuerden que ustedes arrancaban desde un sistema básico de entrada-salida, como una BIOS, ¿sí? O un GPO, el que sea, hoy en día, ¿sí? Y una vez que ustedes hicieron el arranque, este arranque lo que hace es ir y buscar el sector de arranque, ¿sí? Ese primer arranque lo hace el hardware, ¿sí? Lo hace prácticamente la ROM, lo hace todo lo que tiene la máquina, verificando que tenga disco, verificando que tenga memoria, verificando que tenga el teclado, hace toda esa verificación. Cuando hizo todas esas verificaciones, busca el disco y busca busca el sector de arranque. Cuando encontró el sector de arranque, lo trae a memoria y eso es lo que empieza a traer al sistema operativo. Ya desde ese momento le da la potestad para que el sistema operativo se haga cargo de todos los recursos, ¿sí? Entonces, en ese momento ya empieza a ser cargo, ¿sí? Y contiene también un puntero a la MFT, que es la que le indica justamente toda esta tabla maestra que contiene dónde, cómo están almacenados los archivos, junto con todos los atributos asociados, o sea, todos los metadatos, ¿sí? Acá tenemos justamente todos los metadatos. Entonces, esto que es lo que tiene justamente toda la información donde se encuentran los atributos. Acá tendremos las direcciones hacia eso. ¿Qué tiene el archivo de sistema? Y el archivo de sistema tiene información sobre los datos y operaciones que se realizan sobre el sistema de archivo. Los espacios libres, los logs de transaccionalidad, etc. ¿Qué es archivo de sistema? Archivo de sistema significa que es propio del sistema operativo. O sea, es un área, es una porción que utiliza el sistema operativo. No la utiliza el usuario. Fíjense que habla de los espacios libres. Los espacios libres lo tiene que conocer el sistema operativo para saber justamente en el sistema de archivos dónde están todos los espacios disponibles, dónde están los huecos, digamos, entre comillas, que tendríamos, como estuvimos viendo, en las listas enlazadas, en la contigo y demás, que teníamos que tener espacios disponibles. Bueno, eso hace referencia el archivo de sistema. Y los logs de transaccionalidad, por ejemplo, justamente las operaciones que se han ido haciendo. Ustedes vieron que a veces uno ejecuta algunas operaciones y cuando vuelve, o sea, se corta la luz, vuelve a arrancar, comienza y, por ejemplo, verifica y hace un check de que esté todo correcto. Bueno, ¿eso por qué? Porque de alguna forma puede haber quedado alguna transacción a medias, puede haber quedado algo mal grabado o que estaba realizándose en ese momento y no se terminó. Entonces, bueno, el sistema operativo intenta recuperarse. Ese tipo de información suele quedar justamente ahí en las transacciones, ¿sí? Bueno, después tienen un montón de cosas más que las vamos a ver posteriormente, que son algunas cosas que se encuentran justamente en lo que uno podría encontrar en el área S. Y el área de archivo, que es donde realmente están los datos. Acá serían los bloques de datos, lo que en los inodos se llamaban bloques de datos. Bueno, estos serían nuestros bloques de datos, acá justamente en el área de archivos. Entonces, este es el esquema general de cómo maneja el sistema de archivo NTFS, ¿sí? Cómo es el modo en el que lo trabaja Windows, ¿sí? Entre las características importantes que sacó Windows
está la compresión de los archivos, como el caso de lograr que la cantidad de bloques que se ocupen sea menor a la por ahí necesaria. Y eso se puede hacer por algoritmos, se puede llegar a hacer. Por ejemplo, ustedes conocen, han escuchado de zip o RAR, ¿sí? Que son compresores. Bueno, esos compresores utilizan algunos algoritmos para poder lograr disminuir el tamaño de lo que pesa el archivo. Obviamente que tiene su ventaja y sus desventajas. La ventaja es que ocupo menos espacio en disco. La desventaja es que yo no lo puedo acceder directamente a la información porque está compactada. O sea, no está realmente como la tiene que leer. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que descompactar para que esa información quede en memoria. Yo la información que en realidad necesito en memoria es la información descompactada, descomprimida. Entonces, esa información que está compactada, que me ocupa menos lugar, no va a ser accedida por un proceso, sino que va a tener que ser descompactada para llevarse. El descompactarlo implica un proceso, por lo tanto implica uso de procesador. Entonces, ahí tenemos que, vamos a sacrificar procesamiento por espacio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los recursos, ¿sí? Se van viendo de esta manera con ventaja y desventaja. Por ahí, está bien, gano un espacio en disco, pero pierdo un poco de procesamiento. Bueno, todo esto, la balanza, ¿no? Es como todo, ¿sí? La balanza es lo mismo que lo que vamos a ver después con respecto al cifrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, NTFS, ¿qué hace? Toma el archivo en agrupaciones de 16 bloques. Ya vamos a ver si llegamos hoy a un ejemplo de esto, y si no, lo vemos la semana que viene, para que vean lo que son un ejemplo de cómo hace la compactación. NTFS toma el archivo de agrupaciones de 16 bloques y aplica compresión si el resultado ocupa 15 bloques o menos. ¿Qué quiere decir esto? Agarra el archivo, del archivo, el tamaño que tenga, agarra 16 bloques, ¿sí? Agarra los 16 primeros bloques. Se fija si lo puede compactar. ¿Qué hace? Se fija al compactarlo si pesa menos de 15. O sea, 15 o menos también. O sea, si pesa 15 o menos, significa que ya ahí puede ahorrar un bloque. Entonces, ahí lo que hace es compacta en 15. Ahora, si le queda 15,4, significa que tiene que usar 16. Entonces, no lo compacta. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo es, va comprimiendo de a pedazos. De ese archivo agarra de 16 bloques y va viendo si puede compactar de esos 16 bloques. Eso es lo que va intentando hacer, ¿sí? Entonces, al acceder a un bloque comprimido, se debe primero descomprimir el grupo donde está para poder acceder a él, ¿sí? Es lo que estamos hablando. Yo no puedo leer el bloque hasta que no lo descomprimo. Si está compactado, lo voy a tener que descompactar, ¿sí? No me va a quedar otra. Uno podría hacer esto, podría tener un algoritmo que en vez, este usa NTFS, pero podríamos hacer un algoritmo que agarre todos los bloques del archivo e intente buscar patrones para comparar eso. ¿Qué sé yo? Patrones, por ejemplo, cantidad de veces que se presenta la letra I y en qué posición se encuentra la letra I. Capaz que eso ocupa menos espacio que poner las letras I donde corresponden. Digamos, son todos análisis que hay que hacer para ver qué algoritmo es el que convendría utilizar para mejorar esto. Pero uno podría crear algún algoritmo que permita hacer eso, ¿sí? La otra característica adicional que metió en NTFS con respecto a FAT, que el FAT no lo tenía, estas dos características no las tenía, es, por ejemplo, el cifrado de los archivos. NTFS lo que nos permite es hacer uso de algo que se llaman llaves privadas, llave pública. Llave privada, llave pública es como si fuese la llave y el candado, ¿sí? Como si tuviésemos las dos cosas, la llave y el candado. Donde una de estas piezas va a quedar pública, significa que cualquiera la va a poder acceder. Y la otra no, la otra es propia del sistema, ¿sí? El sistema va a tener eso. Esto es lo que se utiliza hoy en día para algo que se llama firma digital. Para la firma digital es necesaria la llave pública y la llave privada, ¿sí? Y uno puede intercambiar información de forma totalmente segura con otra persona a través de la firma, ¿sí? Es la única manera legal que se permite que haya transacciones válidas, o sea, válidas legales, con digitalización, con archivos digitales, ¿sí? La idea ¿cuál es? Que al cifrar combina esta llave privada con un número aleatorio del sistema de manera de obtener dos llaves. Agarra la llave privada es la llave que está en la máquina de ustedes, ¿sí? Y lo que hace es obtiene dos llaves. Una para poder recuperar esa información en algún momento y otra para que otros usuarios que estén autorizados
por el administrador, normalmente el administrador va a estar incluido, pero el administrador podría autorizar a otro, puedan también desencriptar el contenido de ese archivo. O sea que fíjense que se genera una llave para el propio sistema, ¿sí? Y otra llave para para que el administrador pueda de alguna forma pasar a los usuarios. Que no es que el administrador le va a tener que mandar un archivo, no. Es que cuando uno le comparte de alguna forma el archivo a otro, lo que le está haciendo es pasándole una llave para que también lo pueda abrir, ¿sí? Que en realidad la llave esa es todo por sistema. Estamos hablando todo por sistema, o sea, no lo está haciendo el usuario. El usuario no está pasándole un archivo, no está pasando nada. Lo único que está haciendo es compartiendo el archivo. Por debajo, el sistema operativo de manera transparente da la solución, ¿sí? No entramos en el detalle del técnico de este manejo, tiene sus niveles de complejidad, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ahondar más adelante en otras materias, ¿sí? Pero sí es importante el conocimiento de que tenemos cifrado de archivo y que lo hace a través de llave pública, llave privada, ¿sí? Ese es el manejo que lo hace. Bien, todo sistema en algún momento yo les dije que en los sistemas de archivos existe lo que se llama el montar. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que enchufábamos un pendrive, iba a parar apenas arrancamos, iba a parar normalmente a un directorio, en el caso de Linux, que se llama barra media? En el caso de Windows, lo que hace es crear una unidad, ¿sí? Una unidad, la unidad D, la unidad E, la unidad F, no importa, una letra, ¿sí? Una letra donde ahí tenemos todo el contenido de ese sistema de archivos. Bueno, eso es lo que se llama montaje de sistemas de archivos, ¿sí? El montaje del sistema de archivos debe ser montado el sistema antes de ser accedido. O sea, cuando yo enchufo el pendrive, el proceso que ocurre es que se está montando en el sistema de archivos para que yo pueda, por ejemplo, a través de un explorador de Windows, acceder al contenido. Se arma un arbolito, ¿sí? Se arma un arbolito donde se crea una raíz, ¿sí? Y se crean las carpetas con sus archivos. Eso es lo que termina armando cuando uno termina montándolo. Bueno, ese sistema de archivos sin montar se puede montar de manera manual a través de los comandos mount, ¿sí? En el caso de los Linux. En el caso de los Windows, lo hacen las librerías. Acá ya no tenemos un acceso para montar como lo tiene Linux. Linux sí, y ustedes lo van a ver en el práctico, lo van a practicar con el comando mount. Con el comando mount uno puede montar un sistema de archivos, entonces le va a aparecer en el directorio que ustedes decidan, porque en Linux ustedes pueden decir dónde quieren que aparezca, y le dice, bueno, móntame el contenido del pendrive en tal directorio. Entonces ahí él parte como raíz de ese directorio. Y después pone todas las carpetas y archivos que tiene el pendrive. Cuando uno lo termina de usar, lo puede desmontar. El desmontar sería el comando umount, sería desmontarlo. Ahora, ese comando en Windows, ¿qué es lo que es? Es lo que ustedes deberían hacer antes de sacar un pendrive. Normalmente, ¿qué hacen? Desenchufan el pendrive de una, y lo que están haciendo es sacándole al sistema de archivo de cuajo, ¿sí? este punto de montura. Entonces, siempre hay posibilidad de riesgos de alguna rotura en el sistema de archivos del pendrive en ese caso. Por eso es importante lo que suele ser el pulsar, desmontar, o la opción que salga cuando uno pone el pendrive en Windows, ¿sí? Deberían previamente decirle que, ¿para qué? Para que el sistema de archivo dé las bajas correctas, grabe información necesaria, por ejemplo, de transacciones que se necesiten, que son propias del sistema de archivos que tiene el mismo pendrive en el pendrive, y después puedan desenchufar el pendrive. Pero primero deberían desmontarlo. Eso sería lo correcto, ¿sí? Es incorrecto el que lo desenchufen, porque obviamente eso hace que el sistema de archivos que tiene el pendrive se destruya, ¿sí? Y probablemente puedan llegar a perder toda la información que tienen, ¿sí? Cuidado porque, bueno, normalmente uno trabaja así, desenchufa como si nada, y no, lamentablemente se puede llegar a romper todo, ¿sí? Los archivos que son compartidos en un sistema de archivos, ¿sí? Son una necesidad por una cuestión de que uno genera documentación y esa documentación requiere que de algún modo la pueda contener otro. Entonces, una forma de compartirla sería, obviamente, copiándola a algún almacenamiento secundario externo, pendrive, un disco externo, un CD grabable, un disquete en el caso de antes, bueno, en cualquier otro dispositivo, y llevarlo hasta otro equipo donde le comparto al usuario que lo requiere. La otra manera es compartirlo vía el sistema de archivos, donde yo tengo un equipo que compartimos entre varias personas, cada uno con su propio usuario, ¿sí? Entonces, yo entro con el usuario Fabián, otro entra con el usuario
Martín, con el usuario Sofía, bueno, cada uno entra con su propio usuario. Bueno, yo podría compartir un archivo y que el resto pueda accederlo. Esto lo vamos a ver como un ejemplo, lo van a ver como un ejemplo más que práctico implementado cuando vayan a la Facu y trabajen en el laboratorio de sistemas. Cuando vayan a trabajar al laboratorio de sistemas en las máquinas, ustedes van a tener unidades compartidas. Van a tener una unidad donde van a estar con 30 máquinas y las 30 máquinas van a estar accediendo al mismo directorio. Y los archivos que están ahí los van a poder acceder cualquiera, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener archivos que son compartidos, que van a poder ser accedidos por cualquier persona, ¿sí? Bueno, ese caso es justamente, es deseable compartir archivos en un sistema de múltiples usuarios. Por ejemplo, fíjense lo complejo que sería si yo llego a una clase, llevo un práctico en un pendrive, lo enchufo, y para compartírselo tendría que ir y copiarlo máquina por máquina, en las 30 máquinas. El tiempo que demanda eso es muchísimo, porque ustedes imagínense, enchufar, que me monte el sistema de archivos, copiar el archivo al directorio que corresponda, desmontar el pendrive y recién pasar a la siguiente máquina, y así en cada uno. El proceso ese es lento. Ahora, si yo tengo la posibilidad de agarrar un archivo y tengo la posibilidad de compartirlo con múltiples usuarios, ¿sí? Y que los otros cuando accedan con su usuario puedan accederlo, es mucho más rápido, ¿sí? Es centralizado y permite mayor velocidad y mayor agilización en el trabajo, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? El poder compartir archivos en sistemas de múltiples usuarios. La acción de compartir debe ser hecha justamente por medio de algún esquema de protección. ¿Por qué? ¿Por qué de protección? Y porque obviamente al compartir un archivo, lo más probable es que yo requiera que a lo mejor ese archivo sea accedido por todos, ¿sí? El tema es qué pasa si accedemos todos al mismo tiempo al mismo archivo. ¿Qué sucede? ¿Vamos a poder todos modificarlo y grabar al mismo tiempo? No, sería un caos, ¿sí? Soluciones como esas sí las tiene Linux, algo tiene también, hoy vemos algunas soluciones en web, ¿sí? Con Drive y demás, pero son soluciones mucho más específicas que requieren de una aplicación, no solamente del sistema de archivos, ¿sí? En el caso del sistema operativo con el sistema de archivos, por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de abrir un archivo y si otro lo abrió, que el segundo que se abre solo lectura, por ejemplo, esa es una protección. Ustedes fíjense, se intenten abrir 2 veces el mismo documento de Word, con el sistema operativo que usan, con el Office que usan normalmente. Si intentan abrir el mismo archivo 2 veces, van a ver que el primero lo abre en forma de lectura y escritura, y el segundo se los va a abrir en forma solo de lectura, ¿sí? No les va a permitir usar el mismo. Entonces lo van a poder modificar todo lo que ustedes quieran, pero cuando lo quieran grabar, lo van a tener que grabar con otro nombre. ¿Por qué? Porque ya hay otro usuario que lo tiene abierto. Bien. Eso es esquemas de protección, ¿sí? Voy a tener que dar algún esquema de protección, vamos a tener que hacer. En lo que se llaman sistemas distribuidos, los archivos pueden ser compartidos a través de la red. Era lo que yo les planteaba recién. Yo tengo un laboratorio donde tengo 30 máquinas que están en red, entonces uno comparte un archivo y tiene distribuido el sistema ese. O sea, en realidad el archivo no lo tengo tal vez en las computadoras, no tengo en cada computadora el archivo ese. El archivo ese está en un servidor y ese archivo lo están pudiendo acceder desde todas las otras computadoras a través de una red. Bueno, eso es lo que se llama sistemas distribuidos de archivos, ¿sí? Y después tenemos algo como NFS, que es un método común de compartir archivos distribuidos. Es similar al sistema que hablamos recién de compartir en red, pero en este caso es un sistema particular. NFS es algo que se utilizó hasta hace no mucho tiempo, hoy ya se utiliza, y a lo mejor lo han escuchado, en Windows se utiliza Active Directory, ¿sí? para esto, y en Linux se utiliza LDAP, ¿sí? LDAP que es digamos, es algo muy parecido, con ciertas compatibilidades entre los Linux y los Windows, para que esto pueda funcionar. Pero es sistemas que permiten compartir archivos a nivel de redes. Bien, esos archivos compartidos, ¿sí? Cuando uno hace la compartición, se presenta una situación como esta. Por ejemplo, recuerden, los cuadraditos eran directorios, los redondelitos eran archivos. Entonces, yo tengo un directorio acá que es de B, que tiene un archivo compartido con otro directorio que es de C. O sea, estos dos tienen un acceso hacia ese archivo, ¿sí? Tienen un archivo compartido. Entonces, tienen un archivo que está siendo compartido entre dos
entre dos carpetas que son de dos usuarios distintos. La pregunta es, ¿de quién es ese archivo? ¿Es de C o es de B? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, acá es donde se puede presentar la gran incógnita. Entonces, cuando nosotros compartimos archivos, se puede presentar esta situación. Esta situación es específica en lo que vamos a ver después, que se llaman enlaces duros, ¿sí? Y es muy interesante, ¿sí? La situación antes del enlace sería esta, ¿no? Por ejemplo, en el directorio de C, yo tengo un archivo, un puntero, que apunta a un propietario C y tiene un contador de enlace que dice que esto apunta a un archivo, apunta a ese, el único usuario que apunta a esto. Ahora, si yo lo comparto con B, ¿sí? Lo comparto con B, significa que de alguna forma B también tiene acceso. Fíjense lo que sucede. El propietario sigue siendo C, pero ahora tengo dos enlaces. Entonces, una vez que se ha creado el enlace, pasa esto. Ahora, ¿qué pasa si el propietario original elimina el fichero? Si el propietario original elimina el fichero, el propietario C elimina ese fichero, aún el archivo sigue viviendo. ¿Por qué sigue viviendo? Porque fue creado por C, es correcto, fue creado por C, pero sigo teniendo un enlace y hasta que el enlace no se ponga en cero, esto no se elimina. Bueno, ¿qué tan válido es esto? ¿Qué no es válido esto? Si es válido o no es válido. Y acá es donde viene la validez de esto, ¿sí? Que en los enlaces duros yo puedo generar algo como eso. Fíjense, los bloques de discos no se listan en los directorios, sino es en una pequeña estructura de datos que se llama inodos, ¿sí? Recuerden que ahí es donde tenemos la información, asociados con el archivo, ¿sí? Con ese archivo. Los directorios apuntarían solo a la pequeña estructura de datos. O sea, el dueño de C, don B, don A, apuntan a ese inodo, ¿sí? Apuntan al inodo 15, ¿sí? Que es en realidad el inodo que tiene al archivo. Entonces, yo tengo enlaces, ¿sí? Tengo enlaces que apuntan a ese inodo. Eso es un enlace duro. ¿Qué significa? Que si alguien borra, lo que borra es ese enlace, ¿sí? Hacia ese archivo, pero no borra el archivo. El archivo no se borra, el inodo original no se borra, sino que lo que se borra es el puntero, ¿sí? Lo que se borra es el puntero. ¿Eso qué tiene como ventaja? Que yo lo puedo compartir, haber sido el dueño del archivo, ¿sí? Y eliminar supuestamente el archivo, claro, pero yo en realidad cuando quiero eliminar el archivo no elimino el contenido y el archivo en sí. Lo que elimino es el puntero hacia ese nodo. Y quedan vivos los otros punteros. O sea que hasta que el contador no llegue a cero, el archivo va a seguir vivo. El archivo no se va a eliminar. En un enlace simbólico, y para que esto tenga una relación más fácil de entender, es lo mismo que un enlace, un acceso directo en Windows, ¿sí? El enlace simbólico, para el caso de Linux, es lo mismo que un enlace simbólico, un acceso directo en Windows. ¿Y en Windows tenemos enlace duro? No, en Windows no tenemos enlace duro. El enlace duro lo tenemos en Linux. Y el enlace simbólico sí tenemos en Windows. En Linux se llama enlace simbólico y en Windows se llama acceso directo, que es lo que llamamos acceso directo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando borramos un archivo en Windows? Que eso seguramente lo saben, ¿sí? ¿Qué pasa cuando borran ustedes un archivo donde tienen un acceso directo, tienen el usuario B apuntando a un archivo que creó el propietario A? El propietario A creó el archivo y creó un acceso directo para que B pueda acceder a ese archivo. ¿Qué pasa si el propietario A borra el archivo? ¿Qué pasa con ese acceso directo de B? ¿Lo va a poder acceder? ¿No lo va a poder acceder? ¿Qué se borra? ¿Se borra el acceso directo? ¿Se borra el archivo? ¿Qué sucede cuando hay esa situación? Tipo, te deja, o sea, te queda el acceso directo y cuando le das doble clic no se abre y te dice, se borró el archivo original, le quiere borrar este acceso directo. Muy bien, perfecto, Ezequiel, así es. Sucede que cuando uno tiene un archivo y lo que hace es generar el acceso directo, lo que está borrando realmente acá es el archivo. Entonces, este puntero, que sucede este acceso directo, queda acéfalo, no puede acceder. Entonces normalmente lo que dice es si quieren borrar ese acceso directo, porque no existe. En realidad lo que hace el sistema operativo es preguntar si quieren que busque en todo el sistema de archivos a ver si lo encuentra, ¿sí? Porque en realidad quedó un puntero sin la información.
¿Mm? Se corrompe en realidad, exactamente. Terminamos teniendo un puntero que no apunta a nada. En el caso del enlace duro se borra el puntero. En el caso del acceso directo se borra el archivo. Esa es la diferencia. Pero el otro, en el enlace duro, para que se termine eliminando, tiene que suceder lo siguiente. Veamos este ejemplo. El link. Crea una entrada en un directorio, un archivo puede aparecer en más de un directorio, incrementa el contador de inodo. Por ejemplo, en este caso, tenemos la raíz, tenemos barra home, tenemos dos directorios, el de Pedro y el de Belén. Pedro tiene dos archivos. Tiene el archivo que es el A1 y el A2. El archivo A1 y el archivo A2. Cada uno de esos archivos tiene su número de inodo. El número de inodo es 100 y 105. Ahora viene y crea un enlace, ¿sí? LN de A2 en el de Belén, ¿sí? Al crearse en el de Belén se genera esto, ¿sí? Se genera este puntero hacia el 105. Entonces, dice que crea una entrada en ese directorio, pero ahora lo que sucede es que un atributo que tenía justamente el archivo 2, que era el de enlace, pasa a valer 2. Valía 1 y ahora el contador de enlace vale 2. Entonces, en el siguiente paso, vamos a suponer que se remueve, que alguien remueve el archivo A2 que está en Pedro, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que yo estoy removiendo allí no es en realidad el puntero en sí, o sea, estoy removiendo el puntero en sí, pero además de remover el puntero, lo que estoy haciendo es decrementando en 1 el inodo. O sea, el inodo sigue siendo el 105. Entonces, decremento el inodo y al decrementar el inodo me fijo si vale más de 0. Si vale más de 0, entonces al archivo ese no lo elimino. El archivo ese sigue existiendo y todavía tiene acceso Belén al archivo. Ah, pero lo eliminó el propietario. No importa. Los enlaces duros permiten esto, ¿sí? Permite que el archivo siga vigente. ¿Cuándo se va a eliminar el archivo? Cuando el último que lo elimina, en realidad, cuando el valor del enlace sea 0. Entonces, si uno les pregunta, bueno, ¿cuándo se elimina este archivo? No es cuando alguien borre el archivo, es cuando el contador de enlace quede en 0. Cuando el contador de enlace llega a 0, ahí es cuando el archivo se elimina en forma definitiva del sistema de archivos. Si no, van quedando los punteros, ¿sí? De acuerdo a eso. En cambio, en el enlace simbólico, si alguien borraba el archivo 2, se eliminaba este número también. Vuelvo a insistir, no existe, en el caso de Linux sería así, en el caso de Windows no existe inodo, ¿sí? Se borraría el archivo. Entonces, borraríamos el archivo 2 y quedaría el puntero de Belén apuntando a nada, ¿sí? Porque no habría nada, ¿no? Pero el puntero estaría. En cambio, en el enlace duro se borra el puntero y se decrementa en este caso el contador, hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, ahí se elimina por completo el archivo. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia? Me plantean cualquier duda, ¿sí? Bien. Justamente, al compartir estos archivos, nosotros nos vamos a encontrar esto de que lo estamos compartiendo porque tenemos muchos usuarios, ¿sí? ¿Cómo identificamos los usuarios? Los usuarios se identifican por un ID que pertenece al usuario propio y es unívoco, ese número de identificador es único de ese usuario, y uno que pertenece al grupo. Todos aquellos que pertenezcan al mismo grupo tienen el mismo ID. Por ejemplo, podríamos crear un grupo en el sistema, podríamos crear un sistema en el sistema operativo, podríamos crear usuarios que pertenezcan al grupo del 2K11. Entonces tendríamos el 2K11 y tendríamos en el 2K11 a todos ustedes como usuarios, ¿sí? Tendríamos todos esos usuarios. Entonces, de esta manera tendríamos justamente los distintos ID. ¿Qué es lo que tienen? Estos ID les vamos a tener que agregar los permisos y protecciones. Los permisos de si pueden ejecutar, si pueden escribir, y protecciones de qué es lo que no pueden hacer y qué es lo que no, por ejemplo, si pueden o no compartir, ¿sí? Habrá algunas protecciones con eso, que en realidad están asociados justamente a los permisos. Y con los grupos nos pasa lo mismo. Con los grupos vamos a tener derecho o no de acceso, por ejemplo, a ciertos archivos. Yo puedo decir que el grupo del 2K11 no puede acceder a ningún otro archivo que no sea el 2K11. Entonces, cuando uno crea el archivo, tiene que ser un archivo creado por alguien del grupo del 2K11, ¿sí? Y ahí sí lo vamos a poder crear, o alguien de otro curso que comparta ese archivo para el grupo del 2K11, y ahí sí lo van a poder acceder todos los que pertenecen al grupo del 2K11. Bien, entonces, esto va a ser
sumamente importante, ¿sí? Va a ser sumamente importante porque acá es donde se empiezan las problemáticas de las comparticiones, ¿sí? Bien. En este caso, bueno, antes de continuar, les voy a pedir, por favor, que pongan su presente. Recuerden, numeral, el legajo y presente. Ay, perfecto. Bien. Bueno, en cuanto a protección, lo que vamos a tener es que, el dueño del archivo, cuando crea algo, cuando crea ese archivo, tiene que indicar qué cosas se pueden hacer, ¿sí? Y quiénes las pueden hacer. Qué cosas y quiénes las pueden hacer, ¿sí? Eso es justamente lo que hace referencia a la protección, ¿sí? ¿Quiénes y qué? El qué puede hacer está asociado a si puede leerlo, ejecutarlo, escribirlo, un poquito los tipos de acceso, y el quiénes van a ser los usuarios o los grupos o quienes uno decida lo que pueda llegar a hacer con el sistema de compartición que tenga cada sistema operativo. Los tipos de accesos como lectura, read, write, execute, append, delete, list, son, fíjense hasta por ahí que son nombres muy parecidos, ¿sí? Porque en realidad hacen referencia muy similar a lo que hacen las primitivas, ¿sí? Las primitivas, pero en este caso hablamos de tipos de acceso, ¿sí? El tipo de acceso acá es la lectura que es todo lo que esté relacionado a las primitivas asociadas a la lectura de un archivo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que para poder hacer estas implementaciones, en el caso de Windows, vamos a ver que normalmente lo hacemos con entornos de este tipo. Hoy en día, vuelvo a insistir, con el PowerShell uno puede hacer algunas que otras cosas más, con atributos también se pueden hacer algunas cosas desde la línea de comando, viendo los types y algunas cositas de los archivos, como ponerlos ocultos de lectura, pero muy fácil de saltear, ¿sí? Desde la línea de comando, pero se utiliza mucho más el entorno gráfico en Windows. Es muy raro ir a la línea de comando. En Linux se utiliza mucho el entorno de la línea de comando, y para esto se utilizan tres banderas, que son la de lectura, la de ejecución y la de escritura. Read, write and execute. RWX son las tres que usamos, ¿sí? Cada una de ellas está asociada a tres partes, que son al dueño, dueño o propietario, al grupo y al público. Significa que ustedes van a encontrar 9 letras normalmente cuando hagan un ls-l en un Linux, por ejemplo. Van a encontrar 9 letras que pueden ser RWX, puede ser guiones, y en algunos casos van a encontrarse con alguna S y demás, que ya lo van a ver, eso lo van a ver en el práctico, que está más asociado al sticky, ¿sí? A algo que se llama sticky. Pedir el administrador crea un grupo, único nombre, sea G, y adicionar algún usuario al mismo. Esto lo que hace es, se crea un grupo con un nombre que no se puede repetir, obviamente va a ser unívoco. Ese grupo, obviamente estamos hablando de esto, grupo, ¿sí? Y ahí podemos colocar después, podemos agregar a ese grupo usuarios. Por ejemplo, tengo un grupo llamado G, y acá tengo un archivo que se llama game, entonces yo puedo indicar que ese archivo pertenezca al grupo G. Entonces estoy diciendo que quienes pertenezcan al grupo G, después, o sea, los usuarios que pertenezcan a este grupo, que yo puedo decirle a cada usuario a los grupos que pertenece, estoy diciendo que este archivo pertenece a ese grupo. Significa que los permisos que yo dé a este grupo, perdón, a este archivo, ¿sí? Los permisos que yo dé a este archivo van a poder ser accedidos por todos los integrantes del grupo G. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo estos tres grupos de permisos. Los tres primeros identifican al dueño. Si yo tengo 111, significa que el dueño puede leer, escribir y ejecutar. Si yo tengo 110, en el caso de los grupos, significa que a los grupos, ¿qué le voy a dejar? Le voy a permitir, con respecto a ese archivo, le voy a permitir que lean, que escriban, pero no que lo ejecuten. Supónganse que esto sea un archivo de ejecución, no lo podrían ejecutar. Y el tercer caso, que es acceso público, que es todos los que no pertenecen al grupo. No es ni el dueño ni los pertenecientes al grupo, son el resto, ¿sí? Entonces el resto
¿qué le permito? Solo la ejecución, que puede ser en la ejecución un archivo, podría, si no es un archivo ejecutable, ¿sí? Podría ser, o podría ser un directorio, entonces podría ser entrar al directorio, por ejemplo, ¿sí? El acceder al directorio sería como ejecutarlo, ¿sí? Sería acceder al directorio, sería como ejecutarlo, pero no puedo leer ni puedo escribir el contenido. O sea, puedo cambiarme al directorio y no puedo hacer nada, ¿sí? Esto es lo que podría hacer en un directorio, por ejemplo, que tiene ese permiso. ¿Cómo se cambian los permisos de un archivo? Con este comando que se llama chmod, y fíjense que se ponen números decimales. Es una manera, hay varias sintaxis para cambiarlo, pero esta es una. Fíjense, ¿qué significa el 7? Significa 111. ¿Qué significa el 6? Significa 110. ¿Qué significa el 1? Significa 001, ¿sí? Entonces, supónganse, yo les voy a pedir a ustedes que me digan, en el caso siguiente, ¿qué números decimales debo hacer si yo quiero hacer lo siguiente? Vamos a suponer que quiero que el dueño pueda, por ejemplo, pueda leer, ¿sí? Yo voy a usar 3 letras, voy a hacer así. Voy a usar 3 letras, voy a usar R, W o X, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto quiere decir que yo quiero que pueda leer, no quiero que escriba, y sí quiero que pueda ejecutar. El grupo, quiero que pueda leer, que no pueda escribir y no pueda ejecutar. Sin embargo, al público le voy a permitir no leer, sí le voy a permitir que lo modifique y le voy a permitir que lo ejecute. Díganme cuál sería la secuencia de los decimales que tengo que llevar a cabo para este archivo. 543. Muy bien. El primero es 101, el segundo es 101. ¿Por qué 543? Perdón. Ah, ahora me gusta más. 553. Es que el grupo había dicho que no le iba a permitir ejecutar y dejó la X del dueño. Perdón. Y puse la X igual. Bien. Gracias, Mateo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Miren el gráfico que están viendo ahí. Es 101, 100 y 011. Sería entonces 543. Exacto. Entonces, el comando, por ejemplo, para cambiarle, vamos a suponer que el archivo se llame archivo 1, yo pongo el comando chmod, pongo 543, archivo 1. Lo que estoy haciendo es archivo 1. Lo que estoy haciendo en este caso es diciéndole a ese archivo estos permisos, ¿sí? Le estoy dando esos permisos. Que cuando ustedes hacen un ls-l, los van a ver en las primeras columnas. La primera columna les muestra el tipo de archivo que es, si es un archivo especial, un archivo regular o un archivo especial de directorio, con la D, por ejemplo, y después les aparecen las 9 secuencias de estos caracteres. Los 3 primeros pertenecen al owner, al propietario, al dueño, los 3 siguientes al grupo y los 3 siguientes al público, al resto de los usuarios. Muy bien, perfecto. Bueno, esta es la forma más sencilla, porque es binaria, es mucho más rápido y es bastante ágil para poder hacerlo. Y siempre los valores que van a tener acá van a ser de 0 a 7. Otro número no van a tener, porque son las 8 combinaciones posibles. 3 valen 0 o los 3 valen 1, ¿sí? Bueno, esto es lo que estamos haciendo. En el caso de Windows, ¿sí? Tienen esto, tienen un acceso que normalmente es por un esquema de ventanas, donde también tiene exactamente el mismo. Ustedes le dicen a quién, ¿sí? Y el a quién qué permiso le va a brindar. Lo pueden decir a un usuario en particular o a grupos. Fíjense cuando aparecen más de una carita, ¿sí? Es porque son grupos, ¿sí? Este es el grupo de usuarios, este es el grupo sistema, este es el grupo de administradores, y este es el usuario guest, el usuario invitado, y este es el usuario PGB, ¿sí? O PBG. Este es un usuario particular. Y luego tenemos lo que puede o no hacer. Ese usuario invitado, por ejemplo, tiene denegado todo, no puede hacer nada. O sea, el usuario denegado tiene denegado, significa que no puede hacer nada directamente. Entonces, ¿a quién y qué tipo de acceso le permito con respecto a el archivo? ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas y consultas hasta acá. ¿No? Bueno, les pido por favor que accedan a la UV. Tienen ahí un cuestionario que yo he dejado con 2 preguntas a resolver. Verifiquen por favor que lo tengan.
Dice que no se agregaron preguntas, profe. No me digas, pero de vuelta cada vez que lo armo me olvido de algo. Bueno, ahí va, esperen entonces, 2K11, teórico. Siempre me falla algo. Bueno, a ver, sí, preguntas 2, mira 2, acá está. Efectivamente, no le habría agregado nada. Ahí estamos. Ahí le agrego las preguntas. Mías. Esta y esta. Perfecto. Listo. Fíjense ahora, por favor. Ahora sí. Muy bien. Son 2 preguntas de temas que estuvimos viendo en el día de hoy. A ver. Respondiendo. Sí. Me faltan unos cuantos todavía, pero... Bueno, antes de cerrar, cualquier pregunta que tengan, quedo acá a disposición. Vuelvo a recordar la circular, que fue con lo que comencé el día de la clase de hoy. El día lunes 18 de abril, que es el lunes de la semana que viene, ya comenzamos con la presencialidad. Nos encontramos directamente en la universidad, como les planteé anteriormente, por una cuestión de dinamismo en las aulas. Es importante que ustedes verifiquen el día anterior qué aula es la que nos toca, probablemente hasta el día sea a primeras horas también, para ver qué aula es la que corresponde a este curso. Importante, vamos a tener las ventanas abiertas para hacer lo que se denomina la ventilación cruzada de manera permanente, lo cual, si el día llega a ser un día que haga frío, no, yo no les voy a estar avisando, Enzo, porque yo también me voy a enterar un ratito antes, así que, ¿cómo te enterás? Por la autogestión. Cuando va a entrar a la autogestión y entras al curso, ahí te dice qué curso, a qué aula corresponde, ¿sí? ¿Qué aula es la que tenés asignada? En la autogestión lo tienen, ¿sí? Así que no esperen a depender de mí, es la de autogestión el que vale, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta eso. Yo les puedo llegar a avisar en minutos antes también, pero bueno, quiero que ustedes se acostumbren a esto porque en todas las materias va a ser así y probablemente por un tiempo sea así hasta que se estabilice la cantidad de estudiantes que tengamos en cada aula. Vamos a tener ventilación cruzada y llévense abrigo si el día ese pinta para frío. Y por otro lado, el barbijo, ¿no? El barbijo es obligatorio, de uso dentro del espacio cerrado. Todavía no es solamente la provincia ha autorizado a no usarlo en espacios libres, en espacios abiertos, pero en espacios cerrados tenemos que seguirlos usando, así que para seguirnos cuidando los vamos a usar. Quienes no tengan no van a poder entrar al aula, tengan en cuenta eso. Y quien se siente incómodo en algún momento, no hay ningún problema, me pide permiso para retirarse 5 o 10 minutos, que sale, toma aire y vuelve a entrar, no va a haber problema, pero lo hace fuera del aula. Por favor, así mantenemos el respeto del cuidado y de lo que plantea también un poquito la ordenanza en este sentido, ¿sí? Así que, bueno, yo acá quedo cualquier pregunta que tengan, si no, nos estaríamos viendo el lunes directamente ya en la facu y ahí ya nos vamos a conocer. Profe, ¿Sí? Te escucho. o sea que, digamos, cuando se asignan los permisos, la diferencia entre Linux y Windows es que Windows tiene la interfaz gráfica para hacerlo de la propiedad del archivo nada más. En realidad Windows también tiene algunos formatos y lo podés hacer, pero es muy básico, no le podés asignar a los grupos o tenés que caer siempre en el PowerShell, ¿sí? Porque Windows, si yo pongo acá un help, ¿sí?
Vos acá tenés un comando que es el type, ¿dónde está? Acá, el type, sí, perdón, no, el type no, espera, el comando que se usaba, ya esto, ya fue historia, attrib. El comando attrib, por ejemplo, bueno, justo este no tiene nada, a ver, algún otro archivo, a ver, que tenga, loads, vamos a agarrar windows.exe, vamos a hacer ese, vamos a hacer por ejemplo un attrib winbox.exe, y ahí te muestra, fíjate, justo no se ve, acá se ve una letra, no sé si la llegas a ver, ¿sí? Y Sí, sí. si yo pongo el comando attrib solo, me muestra todos, de todos los archivos, por ejemplo, ahí tenés uno que dice AX, ¿sí? No, para ver si hay algún otro que tenga, todos son A, sí. Ahí había uno que decía SX. Sí, espérate, attrib, vamos a hacer un barra help, y acá te dice, ¿ves? Es un atributo de archivo de almacenamiento, por ejemplo, vos le podés cambiar y podés ponerle que sea de lectura, ¿sí? Le podés poner que sea solo, no sé, que sea oculto, ¿no? Por ahí donde está el oculto, anclado sin limpieza, indexado sin, acá está archivo oculto, la H, claro, le agregás la H y le pones archivo oculto, pero otro usuario puede agarrar y cambiarlo, eso cambia. Entonces, digamos, te permite cambiar, digamos, los atributos de este archivo, pero va a depender de cómo los compartas. Y esto no es para compartir, esto es simplemente un atributo del archivo. Es un atributo del archivo. Entonces, para poder cambiarlo, lo podés hacer por línea de comando, pero lo tenés que hacer, a través del PowerShell, ¿sí? Y es bastante complejo ir a hacerlo por línea de comando que hacerlo por la interfaz gráfica. Windows, ten en cuenta que desde que nació está pensado para que se use todo en forma gráfica, ¿sí? Linux nació en entorno de comando. Entonces ir a la parte gráfica, cuidado, desde Linux también lo puedes hacer con parte gráfica, con interfaz gráfica, ¿sí? Lo que pasa es que el potencial de Linux lo vas a poder ver siempre por la línea de comando. En cambio, el potencial de Windows, recién ahora que está el PowerShell, tenés un potencial, digamos, desde la línea de comando, pero antes era muy básico lo que podías hacer. ¿Sí? Era muy poco lo que podías hacer. Entonces, normalmente vas a terminar modificando en Windows por entornos gráficos, porque es la forma en que se usa Windows, y en Linux por entornos de línea de comando, ¿sí? Porque te permite más flexibilidad, es mucho más rápido de aprender y demás, pero ambos permite de los dos lados, ¿sí? Ambos permiten de los dos lados. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿de casualidad Sí. ya hay una fecha tentativa de parciales para ir preparando el estudio respecto a las otras materias? Fecha tentativa sí hay, pero Lo busqué en la UB y no lo encontré. no la cargué todavía. Ya la voy a buscar, de última, la clase que viene lo vemos, ¿sí? Ahí les muestro una planificación y les doy la fecha. Pero es más o menos mitad de mayo, fin de mayo, creo que era por ahí, si mal no recuerdo. Buenísimo, profe. Pero Gracias. ya les voy a avisar, no hay problema. Bien, Julián me preguntó qué material necesitaríamos para llevar a clase, para tomar apuntes, porque no vamos a estar en aula de máquinas, así que es simplemente eso, para tomar apuntes. Yo voy a usar Cañón con las diapositivas, porque obviamente me permite ir con un poquito más de velocidad, no tener que estar escribiendo en el pizarrón, en algunas cosas, y bueno, la ventaja ahora es que voy a poder usar el pizarrón y me va a facilitar ampliar cosas y que pueda ser un poquito más interactivo. Esa va a ser una de las ventajas que vamos a tener acá. Muy bien. Bueno. Chao, profe. Nos vemos entonces el lunes en la Facu. Chao, profe.